Porque aunque tú tengas un contacto que te recomiende en algún lugar, una cosa es que te recomienden y otra cosa es lo que tú hagas, te muestres y hagas ahí. Y a ver, nadie te va a regalar nada. Si eres bueno, si eres disciplinado, si estás preparado, vas para adelante. Yo estaba estudiando guión con grandes profesores de los años 70, grandes cineastas, ¿no? El maestro Vicente Leñero, el maestro Javier Robles, guionista de Rojo Amanecer, de La Tipoqueanchis, el maestro Jaime Humberto Hermosillo. Tú eres la primer cineasta que está, entonces posiblemente el amor ahora se traslade al cine. Con la radio es muy potente para los que han estado ahí, pero el cine tiene lo suyo. Lo que pasa es que ambos son medios mágicos y adrenalínicos. Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. En Comunicación 5.0 presentamos a Luz Jaimes. Es una de las voces que desde el guión y la docencia ha sabido darles forma a los relatos que merecen ser contados. Es licenciada en Comunicación Social, maestra en Educación, cineasta, escritora y académica con más de 19 años de experiencia. Actualmente cursa el doctorado en Creación Literaria y ha dejado huella tanto en las aulas como en las pantallas. Su cortometraje, Isia Delita, ha sido premiado en más de 35 ocasiones a nivel internacional. Fue reconocida en Cannes por su cortometraje Mariquita Quita. Ha sido premiada por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y galardonada como guerrerense distinguida en Estados Unidos. Desde el guión con perspectiva de género hasta la construcción de universos transmedia, Luz ha trabajado en radio, cine, televisión y espacios académicos, fundando proyectos como el Laboratorio IdeaTix y la Cátedra Anual Carlos Escolari en SAE México. Hoy como docente en la Universidad de Anáhuac y miembro activo de la Asociación de Mujeres en el Cine y la TV, continúa sembrando pensamiento crítico, creatividad y sensibilidad narrativa. En este episodio exploramos con ella cómo el guión no solo narra, sino que rescata, transforma y vincula. No te lo puedes perder. Estamos en Comunicación 5.0 y hoy con una invitadaza que es también docente de nuestra facultad, Luz Jaimes, bienvenida. Qué Muchas gusto gracias, tenerte. no hombre, gracias por la invitación, estoy muy contenta. Sí, me había imaginado siempre estar aquí y ya estoy aquí. Pues mira, siempre hay una primera oportunidad. Sí, así es. Y además interesante porque te sentaste allá y este es el programa 48, 47 veces me he sentado ahí. ¿En serio? Pero te lo entonces gané. cuando vi que te sentaste ahí dije, pues vamos a cambiar de aires, ¿no? O sea, cómo se van haciendo, cómo te vas haciendo de patrones y repeticiones inconscientes. Y entonces ahorita que te sentaste ahí dije, claro, pues no necesariamente tiene que ser mi lugar. Bueno, una tontería. Oye, Luz, pero qué gusto tenerte aquí. Me gusta empezar preguntando, ¿qué fue lo que te trajo al mundo de la comunicación? Porque el programa se llama Comunicación 5.0, ¿no? Entonces, claro. Hemos tenido, pues, muchas personas nos han platicado que llegan, algunos por accidente, otros porque la familia lo trae en la vena, otros porque son como los disruptores. Sí. ¿A ti qué te trae el mundo de la comunicación? A mí me atrajo todo lo que tiene que ver con los medios. Okay. Es decir, creo que yo desde niña supe que quería dedicarme a esto, aunque no sabía exactamente cómo se llamaba. Desde que escuchaban, mis padres, tuvieron ellos todo que ver, ¿no? Escuchaban noticias todos los días, entonces yo escuchaba noticias con ellos en la radio. Y ya sabes, era esa niña que intentaba abrir y ver el radio, a ver dónde estaban las personas. Vi mucho cine, sobre todo de la época de oro del cine mexicano, en televisión con ellos. Canal 4. En Canal 4. Pues sí, ¿no? Era donde pasaban las películas mexicanas y de antaño. Entonces, bueno, me sentaba con ellos a verlo. Ellos compraban el periódico todos los días, pero principalmente el fin de semana era cuando se sentaban a leerlo cuidadosamente. Uh-huh. Y entonces yo decía, pero háganme caso. Y decía, pero estamos leyendo el periódico. Entonces me daban la sección de niños, las de cómics, ¿no? Las de que en ese tiempo, pues, que te gusta Mafalda, en fin. Y me daban esa sección. Entonces
Yo desde siempre pues he sido fan de los medios de comunicación, he convivido con ellos. Y cuando llegó el momento de elegir una licenciatura, pues la verdad es que no hubo como mucha duda. Ajá. Fui en ese sentido muy proactiva, busqué planes de estudio, etcétera, y fue una elección realmente muy natural. Ok. ¿Y estudiaste? ¿Dónde estudiaste y qué fue lo que estudiaste? ¿Qué elegiste? Yo estudié comunicación social. Ok. En la UAM Xochimilco. Ok. Que fíjate que de las escuelas, universidades públicas que han impartido la carrera, la verdad es que yo creo que pues fue la mejor elección. Me fui a la mejor. Sin duda. Egresados en todas las áreas, en todos los ámbitos de la UAM Xochimilco de comunicación, que han hecho carreras muy importantes. Uh-huh. Por este perfil tan específico que tiene de ser social. Eso, hay una visión muy crítica, ¿no? De la parte social integral, ¿no? Porque siempre la UAM, tiene ese gran reconocimiento y como bien lo mencionas, gente egresada con ojos muy críticos. Así es. Ellos fueron todos mis profesores, algunos compañeros, otros, bueno, que uno los veía y decía, wow, ¿no? Él salió de aquí o fue profesor de aquí, ¿no? Unos profesores también buenísimos. Una visión muy crítica y sobre todo, pues es una universidad donde se hace mucha investigación desde que tú entras, se lee mucho. Y que es algo que no debemos perder en ninguna universidad, ¿no? El trabajo en equipo también es una universidad que tiene un sistema modular. Ajá. Un poco, disruptivo desde siempre. Y entonces ahí, pues, tienes que trabajar en equipo sí o sí. Tienes que dedicarte fuertemente a la investigación, pero le da mucha importancia a la práctica. Hay un buen equilibrio. Entonces, la verdad es que pues yo muy contenta de haber estudiado comunicación y con ese perfil social, ¿no? Oye, ¿y cuando egresas? Cuando egresé yo tenía muy claro que lo que quería hacer de mi vida era cine. Cine, ok. Nada más que no sabía cómo. Entonces, literalmente yo lo que hice fue, sí había internet, pero no había redes sociales, ¿no? Y entonces había en ese momento un libro que se llamaba Directorio de Medios de Comunicación. Sí. Entonces yo lo que hice fue tomar ese directorio, empezar a buscar de la A en adelante. Yo dije, aunque llegue a la Z, pero yo voy a agarrar un teléfono, voy a llamar y la primera persona que me diga, ven. Es decir, yo salí de la escuela un mes de agosto, que estaría descansando 2 semanas. Tomé el teléfono, tomé el directorio, porque yo siempre fui una alumna muy proactiva, ¿no? Yo veo ahora a los chicos de CREA y digo, es que ellos son yo, ay, sí, yo era ellos. Sí. Y entonces, pues bueno, empecé a hablar y de la A, B, y llego a la C, ¿no? A una casa productora llamada Cinefilias, de Tomás Farcas, productor que murió recientemente. Él fue mi primer jefe. Okay. Y entonces me contesta el teléfono y le dije, oye, pues quiero trabajar. Y me dice, ¿qué haces? Y yo, pues, me quedé pensando en ese momento. Dije, ¿qué hago? Le dije, pues soy asistente de producción. O sea, dije, eso por supuesto que lo sé hacer. Entonces, y si no aprendo. Y me dijo, ven mañana mismo porque voy a empezar una producción. Ándale. Entonces llegué, llevé mi currículum y me dijo, ya vi tu currículum. Sí, está bien, ayúdame en producción. Pero yo lo que quiero es que te pongas a escribir. Ah, ok. Exacto. Y entonces, pues empecé trabajando en una casa productora de cine, en mi primer producción y escribiendo con él un guión de largometraje que era su idea y que tenía ahí en la mente. Y por eso es que le interesó esta parte de la escritura, ¿no? Que siempre a mis alumnos que quieren ser guionistas les digo, es que tenemos mucho trabajo porque sentarte y escribir, hacer una historia, investigar, estructurarla, es complejo. Entonces, bueno, así fue. Pero hubo un momento en el que precisamente como pues pensaba todo mundo y me decía, pues es que tú ponte a escribir y me ponían a escribir aunque yo quería dirigir o producir. Okay. Me ponían a escribir. Bueno, terminé ese proyecto y bueno, de ahí me fui 8 años a la radio a hacer noticias.
Y entonces estuve en Grupo ASIR, que fue como el brincolín para ir a Grupo Imagen. Ok. Y hacer ahí, pues estar en la redacción de noticias durante 8 años. O sea, en los dos grupos. Exactamente. Primero estuve en ASIR. En ASIR y luego en Imagen. Y luego en Imagen. ASIR, muy bonito cómo sucede la vida y la carrera en los medios de comunicación. Porque yo venía de esa casa productora, yo nunca he dejado de estudiar y de prepararme a la par. Entonces, mientras yo estaba en la casa productora, además de estar aprendiendo a producir, yo estaba estudiando guión y cine con grandes profesores de los años 70, grandes cineastas, ¿no? El maestro Vicente Leñero, el maestro Javier Robles, guionista de Rojo Amanecer, de La Poquianchis, el maestro Jaime Humberto Hermosillo, la maestra Beatriz Novaro, todos ellos, puro crack. Pero yo los buscaba, ¿no? Para que me dieran clases. Es que fíjate, déjame que no se te vaya la idea. No. Estamos hablando de lo de la radio, pero has hecho 2 o 3 comentarios que quisiera rescatar. Claro. El primero es, saliste de la universidad, agarraste el directorio de medios y dijiste, no me importa, de aquí a la Z voy a hacer llamadas, ¿no? Ese es como un primer mensaje. ¿Te acuerdas cuántas llamadas hiciste antes de entrar a esto o no? No me acuerdo cuántas llamadas, pero fue de la A a la C. A la C. O sea, y recibiste a lo mejor 10 nos antes de sí. Sí, como 10 y otros 10 que no me contestaron. Que no te contestaron. Exacto. Y luego dices, paso ahí, yo quiero jalar cable, quiero dirigir, pero no, tú escribes porque de donde vienes es donde vienen buenas plumas, ¿no? Exactamente. Y dices, bueno, pues órale, va, juego las 2. Y luego te vas a la radio. Sí. Y nos vuelves a decir, pero a mí me gusta estudiar y me estaba preparando y entonces tomé todos estos cursos de guionismo, no sé cuánto, mientras tú estabas en la producción de noticias. En la redacción de noticias. Y claro, y todo esto, perdón, pero es que es tu perfil, Luz. Ya sé, aunque me resista. No, pero es que es muy interesante que para los alumnos que nos vayan a escuchar, que las cosas no se dan por casualidad, no se dan gratis, hay que estar detrás de ello. Y a lo mejor no se da tal cual tú lo pensaste, pero si no estás correteando lo que tú quieres, pues a ver qué sucede, ese gracioso accidente que te va a dar todo lo que tú quieres, es muy poco probable. Así tú lo has estado correteando y te pones a estudiar ¿para qué? Pues para que yo sepa y yo tenga los skills para cuando me toque. Exactamente. No es magia. No es magia, no es casualidad. No es casualidad. Nadie te regala nada. Exactamente. Porque aunque tú tengas un contacto que te recomiende en algún lugar, una cosa es que te recomienden y otra cosa es lo que tú hagas, te muestres y hagas ahí. Y a ver, nadie te va a regalar nada. Si eres bueno, si eres disciplinado, si estás preparado, vas para adelante. ¿Sí? Fíjate que hablando de estos pues graciosos accidentes, cuando yo llegué a radio precisamente porque termina el proyecto de cine, pues generalmente en cine uno trabaja por proyecto, termina el proyecto y entonces me acuerdo perfectamente que mi hermana, que es médica, me dijo, oye, llegó un paciente que trabaja en radio. Ándale. Y me dejó su número. Entonces yo le llamé. Ajá. Y ven para acá, no sé qué, justamente necesitamos a alguien, pero no lo conocíamos ni mi hermana ni yo, o sea, un paciente. Ajá. Y entonces, porque alguien se accidentó en un noticiario, el noticiario de Guillermo Ochoa. Ok. Y entonces, pues queremos a alguien que lo cubra 3 meses, pero es nada más ese tiempo, se pone bien esa persona y ya. Y listo. Perfecto. Por fortuna, bueno, todo salió muy bien como tenía que salir, esa persona se puso bien y me voy a Grupo Imagen. Okay. Entonces ahí estuve durante esos siguientes 8 años, pero lo chistoso fue que no es que yo llegara y necesitamos a alguien, toma, siéntate. No, por supuesto en los medios siempre te van a preguntar ¿qué sabes hacer? Y quieren ver cómo lo haces. Uh-huh. Entonces recuerdo que a mí me citaron a una prueba y éramos como 4 o 5 mujeres que íbamos a probar, a hacer como una prueba de redacción de noticias. Hago la prueba y había ahí, pues yo era muy chiquita y entonces yo dije, no, pues bueno, ya se quedaron ellas, tienen toda la experiencia. Pero ese día yo había ido al Instituto Nacional de Derechos de Autor, okay, a Indautor,
a registrar un guión de cortometraje que acababa de escribir en un taller que iba todos los sábados con el maestro Javier Robles, guionista de Rojo Amanecer, Las Poquianchis, que también ya falleció el maestro. Entonces venía de Indautor con una copia del guión y llego, termino mi prueba y la jefa de información estaba ahí y entonces me voy, bueno, ya terminé la prueba, ustedes me avisan, sí, ya sabes, nosotros te llamamos. Bueno, quiero dejarte esto, fue un instinto. Uh-huh. Le dejé el guión que acababa de escribir y me fui corriendo porque me dio pena. Entonces, iba en camino a casa y me llama. Y me dice, preséntate mañana. Y yo, ¿en serio? Sí. Bueno, al otro día ya estaba yo trabajando y le dije, oye, Mayra, por cierto, debe de seguir trabajando en Grupo Asir, si nos escucha, pues un saludo. Le dije, ¿por qué me quedé yo? O sea, yo vi aquí chicas muy preparadas. Uh-huh. Me dijo, pues porque cuando te fuiste leí tu guión. Ándale. Y me di cuenta de que sabes contar historias. Ajá. Y en ese momento acababa de cerrar una estación en Grupo Asir que se llamaba Azul 89. Ajá. Que era solo música. La del delfín. La del delfincito, exacto. Y entonces que bueno, ya quienes sepan ya sabrán y quienes no, que busquen qué era esto del delfín. Y entonces acababa de abrir 88.9 Noticias, información que sirve. Y entonces justo a mí me toca esta etapa de capacitarnos, cómo contarle la historia. En ese tiempo el público probablemente ya cambió, pero el público eran las amas de casa. Okay. Que querían informarse. Entonces, ¿cómo le haces una para darles la información que a ellas les impacte y les sirva directamente y les interese? Y luego dos, fíjate, ya se empezaba a contar la información a manera de historia. Ajá. Para que ya no fuera aburrido ver noticias y ay, qué flojera, ¿no? O cifras que nadie se va a acordar. Sí, exacto, pura contar sí, cuéntame una historia, ¿no? Exacto, Sí, cuéntame una historia, pero informa. Uh-huh. Y por eso fue que me quedé, ahí estuve 8 años en noticias. Entonces, como nada es un accidente, como nada es casualidad, y aunque nos dé pena atrevernos a hacer las cosas, porque también, y escuchar esa pequeña intuición. Sí. Y como bien lo dices, no es accidente, pero alguna vez, ya no me acuerdo dónde lo vi o así, no registré de dónde viene, pero la oportunidad toca muy quedito, ¿no? Sí. Si tú no estás alerta, se te van a ir las oportunidades. Y ese estado de alerta es ser valiente también. Uh-huh. O sea, va junto con pegado, ¿no? El de pronto el que tú hayas dejado el guión, como diciendo, pues aquí me rifo todo, y igual lo tiran a la basura, no lo leen, lo que sea, pero te animaste a hacerlo. Y el que se anima a hacer las cosas tiene más oportunidades. Así es. ¿Por qué? Porque las está buscando. ¿Quién sabe dónde? Pero las está buscando. Exactamente. Oye, qué buena onda, Luz. Entonces, y esta parte de 8 años uh-huh. haciendo radio, que la radio es preciosa. Aquí todos los que han venido de radio es el medio de los que más se enamoran, pero creo que eres la primer cineasta que está. Entonces, posiblemente el amor ahora se traslade al cine. Claro. ¿No? Porque el radio o la radio es muy potente para los que han estado ahí, pero el cine tiene lo suyo. Lo que pasa es que ambos son medios mágicos y adrenalínicos. Nos quedamos con eso, medios mágicos y adrenalínicos. Y hablábamos de magia e hicimos magia. Exactamente. ¿No? Desaparecimos los micrófonos. No, llegó Andrómeda y ya nos puso en orden. Tenemos una imagen mucho más bonita para YouTube. Sí. Por eso existe la parte de producción. Gracias, sí, claro. Oye, pero a ver, estamos con esta parte de la magia. Sí. Yo extraño mucho la radio. Okay. Cada vez que me invitan a radio, que tengo oportunidad de hacer radio, voy, pero por supuesto. La radio es mágica. Al no tener imagen, puedes crear tantas cosas. Tú como escucha puedes también imaginar tanto. Y ahora que tenemos la posibilidad, además de streamear y de que también te vean, se vuelve doblemente, pues, mágica. ¿Y por qué digo adrenalínica? Bueno, porque al menos yo estuve en noticias, siempre trabajando en vivo. Claro. Bueno, con unos jefazos
¿qué te puedo decir, no? Mis jefes, por decir algunos, perdón si voy a omitir a otros, pero es así por no tardarnos tanto. Pues Javier Alatorre, Francisco Sea, Adela Micha, Ciro Di Constanzo, Darío Celis, ¿no? Puro crack. Puro crack. Entonces, aprender de ellos y estar con ellos y el en vivo y no te equivoques y corre, actualiza la información. Es una cosa maravillosa y yo digo que pues unos se tiran del bungee y nosotros pues nos poníamos a hacer noticias. ¿Y qué pasa con el cine? Bueno, es lo mismo, es mágico. En el caso mío que hago ficción, que claro que el documental también tiene su magia, pero yo que me decanto por la ficción, yo digo que desayuno, como, ceno ficción y sueño con ficción y vivo en la ficción. Cuando yo veo un set al que me voy a meter y veo que hay otro universo ahí que creamos juntos entre varias personas para contar otra historia y luego verla, eso es magia. Sí. Y la adrenalina, bueno, está en todos los procesos del cine. Tú decías algo que me hacía autoobservarme hace un ratito, ¿no? Como de ir y tocar las puertas. Para empezar, pues nadie va a adivinar que tú estás haciendo tal proyecto. Claro. Y luego también creo que tenemos que descubrir y buscar nuevas formas de producir. Siento que en la industria del cine en México hemos caído en la costumbre de esperar a que llegue un apoyo a través de una convocatoria del gobierno, etcétera. Pero entonces yo me pregunto, ¿eso es producir? ¿No? ¿Qué pasa con ir y buscar los recursos por nuestra parte? Y eso también es muy adrenalínico. Te lo juro. Por supuesto. Yo tengo un rodaje en octubre de mi ópera prima, largometraje. Largometraje ya. El largometraje de Hice Adelita, de corto que hice pues recientemente, el último trabajo que hice. Y entonces, no sabes, Josu, con cuántos presidentes municipales, secretarios de turismo y demás he hablado en los últimos meses más que nunca en mi vida. Porque hay que ir a buscar los recursos. Claro. Y entonces, pues los estamos consiguiendo y eso es mágico y es adrenalínico y es bonito, pero también es decir, a ver, esta toma tiene que quedar ya porque está en juego el trabajo de mucha gente, el tiempo, recursos, es una responsabilidad, ¿no? Que tenemos porque el cine pues es costoso. Sí. Y eso hace que pues no solamente eso, ¿no? Cuidar la seguridad de tu crew y finalmente pues lograr contar la historia que querías como la querías contar. Es que esa parte está increíble. O sea, tú ahora estás contando una historia para que puedas contar la historia. Exacto. O sea, yo me imagino, no te imagino sentada ahí o en la llamada telefónica con estas personas y pues tú estás haciendo un acto narrativo brutal para venderles la idea. Sí. Y entonces, pues como buen guión, tienes una introducción, empiezas a construir, tienes un arco de toda la narrativa, de repente tienes este momento ahí súper, ¿no? Donde se desarrolla todo y al final tu silencio para esperar el comentario del otro. O sea, yo siempre lo he dicho, yo he estado en ventas prácticamente toda mi vida y el buen vendedor es un gran contador de historias. No, porque hoy ya nadie va ahí vendiendo nada más ahí, como dicen, ¿no? Ay, es que esto tiene tal y tal y tal. No, espérame. Claro, o sea, ya una idea, todos tenemos muchas ideas. Exactamente. Cuéntame una historia que yo quiera ver y que me entusiasme y que diga, sí, claro, ya la quiero ver, ¿no? Todo el tiempo estoy contando historias exactamente. Y eso es hacer un pitch. Ajá, ¿no? Todo el tiempo, para conseguir recursos para tu historia, tienes que contar la historia de la historia. Exacto. Y ese es el pitch. Sí, que es tu historia. Exactamente. O sea, tú cuando estás haciendo un pitch, tú como productora ejecutiva con tu ópera prima, sí, tú eres el objeto del pitch. Exactamente. O sea, lo que tú logras vender ahí es porque te lo van a comprar a ti. Es la historia de Luz Jaimes. No estás hablando de que te traes a Steven Spielberg, porque si fuera el caso tú estás vendiendo la historia de Steven, ¿no? Pero claro, en este caso eres tú contándote a ti. Entonces, eso está muy poderoso. Y hay gente que no lo logra, pero pues tienen que seguir insistiendo, ¿no? Tú empezaste a contar tu historia desde que aventaste este guión de que comentábamos hace un poco. Así es. Tú empezaste a construir tu narrativa.
Exactamente, desde ahí y también, ¿no? Lo que dices, pues, que son actos que requieren de valentía. Sí. Todos los comunicadores necesitamos ser valientes. Sí. El que va a dar noticias sí que es una persona valiente. Sí, y más, ¿no? Hoy. Más el día de hoy. Tiene mucha responsabilidad. Por eso hay mucho estrés en la noticia, ¿no? En el mundo de la información. Pero el que va a contar una historia, pues también, ¿no? También tiene que ser muy valiente en muchos sentidos y en muchas etapas, ¿no? Entonces, yo hacía actos de valentía, los cometía desde que decía, híjole, yo no estudié cine en una escuela formalmente. Ajá. Yo me fui formando con distintos talleres que yo elegí. Después dije, bueno, yo diseñé mi propio plan de estudios. Claro. ¿No? Entonces, yo buscaba a los maestros, tocaba la puerta y los hacía mis maestros. Uh-huh. Y ellos tenían que darme, ya no se daban cuenta cuando veían, ya me estaban dando. Esos son actos de valentía también, sí, ¿no? Porque por ahora todos me dicen, ¿en serio fue tu maestro? ¿Y en serio Guillermo Arriaga? ¿Y es en serio qué tal? ¿Que Francisco Vargas? Sí, por supuesto. Todos ellos fueron mis maestros. ¿En qué escuela? En la mía. En la que yo me diseñé, sí, exacto. ¿no? Sí. Sí, exactamente. En concursos, en convocatorias, en fin. Oye, y a ver, vamos a movernos un poquito en la narrativa. ¿Por qué hoy hay un gran boom del tema del cine? Y te lo digo porque muchos estudiantes quieren entrar con nosotros y lo primero que dicen es que quiero hacer cine. Nosotros hoy en día no tenemos la especialidad de cine. Uh-huh. Y confieso, hemos perdido alumnos porque dicen, no, yo lo que quiero es hacer cine. O sea, quiero entender a la cámara y la iluminación y ser director. Y eso hoy lo tenemos, pero no como especialidad. Pero hay muchos. O sea, ¿qué está pasando y desde hace cuánto para que exista estas ganas de ser cineastas? Uh-huh. Para ponerle un adjetivo. Sí, bueno, no sé si sea correcto decir que el cine se puso de moda desde hace un tiempo. Ajá. Pero, ¿por qué digo no creo que sea correcto? Porque me queda claro que no es solo eso. Hay mucha pasión ahí y por supuesto hay ejemplos y hay gente que nos ha abierto camino, como siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? A partir de los años 2000, ¿no? Que se empiezan a hacer más películas y que se empiezan a hacer grandes películas parteaguas del cine contemporáneo como Amores Perros. Ajá. Y que nuestros alumnos la conocen. Porque claro, tú dices, hay una película que se hizo hace 25 años, no la conocen. Amores Perros sí. Sí la conocen. Ah, claro, porque además, pues hace 25 años, ¿no? Que se estrenó, entonces también en Cannes, ¿no? Estuvieron haciendo esta celebración especial. Fíjate lo que nos dice Andro, también septiembre, octubre se hace el festejo aquí del aniversario de la película. Uh-huh. Una narrativa muy diferente, muy disruptiva a lo que estábamos acostumbrados a ver en el cine. Entonces la gente se empieza a dar cuenta de que justamente hay otras formas de narrar. Pero además pasa algo muy interesante. En 2006 es que se aprueba esta ley que en ese entonces se llamaba 226, hoy 189 Ajá. para el EFICINE, para poder crear más proyectos cinematográficos y se empieza a producir más. Y entonces tú tienes en Estados Unidos, tú tienes a un Iñárritu, a un Cuarón, a un Del Toro, a un Lubezki, ganando Óscares, haciendo grandes películas. Los mexicanos nos damos cuenta de que claro que es posible. Claro. Y vas a Cannes y ahí la gente te pregunta por un Carlos Reigadas, por un Michel Franco, o sea, todo el mundo sabe que los mejores contadores de historias a través del lenguaje cinematográfico están en México. A veces nosotros somos los únicos que no lo sabemos. Que no lo sabemos. Exactamente. Yo en 2008 me toca ir a Cannes con el primer corto que dirigí, con Mariquita Quita. Y bueno, quien sabía que yo era mexicana, ay, ¿qué trae el maestro Reigadas este año? Y no sé qué. Y de este lado, bueno, entonces empezamos a ver que es posible y que somos buenos. Ok. ¿No? Que somos buenos y se empieza a producir más. Y ahora, pues, después de la pandemia y este boom de las plataformas y de las series, hay una tendencia mucho mayor. Yo luego les digo a mis alumnos, yo no sé si ustedes van a hacer películas, pero sí estoy segura de que van a trabajar en series. Ajá. Y las series se están haciendo con lenguaje cinematográfico. Las mejores series se están haciendo con lenguaje cinematográfico. El director de cine es ahora el que hace las series. Las series. Claro,
Por eso ahora vemos series de otra calidad, eso lo hace diferente a otro tipo de lenguajes, de narrativas. Y entonces, claro, empiezan a ver historias, maratonean series, van al cine, van a premiers. Nuestros alumnos, que además a mí me encanta porque aquí en la Anáhuac son muy proactivos y van a eventos y se apasionan, se involucran y ellos no esperan, ¿no? Eso me cae muy bien y me identifico con ellos, con su proactividad. Yo quiero hacer una película, la voy a hacer. Sí. ¿No? Sí. Y entonces yo aprendo también mucho de ellos. Yo también digo, pues ellos la hacen, yo también le voy a hacer, sino que les va a estar enseñando su maestra, ¿no? Y compartimos eso. Entonces, es importante, yo creo que este boom, porque se está haciendo y lo estamos haciendo bien. Entonces, eso es muy importante. Sí. O sea, se está haciendo y se está haciendo bien. Exactamente. Acabamos de tener la película hace 3-4 semanas, la película más vista en Netflix, esta de los soldados mexicanos. Claro, sí, la vi de acción. De González Compeán. Sí. Fue la más vista en todo el mundo por un periodo de 1 o 2 semanas. Así es. Y eso pues tiene mucho valor, porque también haberse arriesgado a salirse de esta narrativa tradicional de mexicana y de pronto irse a meter con estas narrativas ahí de... Sí, con un género que a lo mejor no consideramos que sea el nuestro. Claro. ¿No? Pues Compeán, egresado de Juan Xochimilco hace ya algunos ayer. Y de la Anáhuac Sur. Y de la Anáhuac Sur, efectivamente. Sí, no, pues esa combinación y eso también pasa, ¿no? Lo bonito del cine, de los medios de comunicación en general, es que vamos a convivir y vamos a conocer a gente de todos lados. Sí. Oye, y a ver, dentro de esto, y esto es más personal, yo siempre pues me ha pasado por la mente muchas veces el rescatar las grandes joyas del cine de oro mexicano y traerlas. Y a lo mejor, como se hizo hace, si mi memoria no me falla, menos de 10 años, la película esta que ganó, ¿cómo se llama el actor? El que ganó el Oscar, la mejor película, siendo en blanco y negro. Rescatar algo o historias del cine mexicano. O, por ejemplo, ahorita que decías, es que no es nuestro género. Yo pensaba, no, espérame, sí existía el santo contra las momias. Sí, era. Esta parte de los buenos contra los malos, correteándose por el bosque. Sí. O sea, sí eran nuestros géneros. Sí. ¿Existe alguna línea que vaya hacia allá a rescatar esta parte? A mí se me hace muy romántico. A lo mejor no es viable, ni comercialmente no es viable, ni por las audiencias. Pero no sé, de pronto traer otra vez a los Tres García o de estas grandes películas, pues es como muy romántico, no lo sé. Es romántico, pero yo creo que sí. Bueno, además acabas de dar como en el punto, ¿no? Dice Adelita es un gran homenaje a la época de oro del cine mexicano. Ok. Vamos a hacer un homenaje a Macario. Ajá. Vamos a tener rodaje. Una de nuestras locaciones son las grutas de Cacahuamilpa. Ok. Lugar en donde nadie filma hace 70 años. Y dices, ¿por qué? 70 años. Ajá, desde Macario. Y dices, ¿por qué? Es una maravilla del mundo estas grutas. Mucha gente no las conoce. Entonces, sí que vamos a hacer ahí un homenaje, una imagen que reproduzca Macario y que te acuerdes, el que la vio, que diga, ¿en serio viene Macario? Y quien no la vio, descubra algo y ojalá vaya Macario. Vamos a volver al blanco y negro. Vamos a volver a que una película la musicalice una orquesta. ¿De verdad? Claro, ¿en qué momento dejamos de musicalizar películas con orquestas? Cuando las tenemos ahí son buenísimas. Sí. Nuestras orquestas, ¿no? Oye, qué bien. Entonces sí va para allá una línea. Pues yo espero que sí. No, sí, está sí, algunos cineastas queremos ir para allá. Qué buena onda. Oye, y a ver, platícanos más de este proyecto, porque a final de cuentas, déjame recuperar tu narrativa, ¿no? Sí. Hiciste radio, la radio tiene esta gran magia, como bien lo llamaste y además. No es lo mismo producir en vivo que producir como se produce el cine. Son amores diferentes, pero cada uno con su sazón y su picante que te enamora, ¿no? Sí. Y pegas el brinco al cine. Platícanos un minutito de ahí, de cómo ya entras formalmente al cine. Sé que ahora estás estudiando guionismo, estás estudiando literatura o para escribir libros. Y platícanos de tus 2 proyectos, ¿no? El corto con el que la has sacado del estadio a nivel global y tu nuevo proyecto.
Bueno, pues, ¿cuál es el brinco de las noticias de la radio al cine? Bueno, pues que siempre me estuve preparando, siempre estuve estudiando cine. Nunca dejé de producir. Yo producía para otros directores. Ok. En mis tiempos libres. Que eran pocos. Que eran pocos porque además, durante todo ese tiempo yo siempre he sido académica a nivel universitario. Además. O sea, llevo 19 años dando clase a nivel universitario, a veces como académica, a veces como coordinadora, directora académica de licenciatura. Ok. Entonces, la verdad es que la radio fue una etapa muy bonita porque me permitió eso, me permitió estudiar dramaturgia con Estela Leñero, precisamente, también poesía, cuento. Bueno, yo estoy publicada ahí en varias antologías y pues el salto es una decisión propia. Okay. En el momento en el que yo estábamos al aire con el Noti, ya iba a terminar, estaba en la última entrevista ya de salida, se me ocurre un cuento y lo empiezo a escribir. Y pasó, y lo observé. Dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy escribiendo un cuento si todavía no acaba el Noti? Lo confieso. Y siguiente programa me vuelve a pasar lo mismo, pero ahora con un guión. Ahora estaba escribiendo un guión. Ok. Y dije, no, o sea, ya no es honesto que yo esté aquí, porque mi atención y mi pasión ya no está aquí. Ok. Creo que tengo que brincar a la ficción, que en ese caso pues era el cine. El cine. Y entonces pues yo tomo la decisión de irme. Por eso ahora es que, y bueno, siempre la verdad con una gran convivencia con mis compañeros periodistas que ahora están en 1000 medios. Ajá. Y por eso tengo amigos en todos los medios de comunicación. Muy, muy padre la gente de radio. La verdad es que toda es padrísima. Y bueno, pues de ahí es que digo ya, o sea, no te hagas tonta. Entonces empecé a producir, regreso a escribir al 100%. Y pues decido convertirme en directora. Ok. Y es ahí cuando te das cuenta de que si quieres dirigir, tienes que escribir y tienes que producir. Entonces, para que tu proyecto salga mejor. Claro. Y también porque soy un poco, se ríen mis alumnos porque soy un poco Virgo controladora, también tiene que ver eso. Entonces, para estar como a cargo. Pero bueno, eso es algo también que la gente muchas veces no ve. Si vas a ser director de cine, tienes que ser un líder. Sí. Y entonces es parte de ser líder, estar al tanto de todos los procesos y poner el ejemplo, porque si yo no tiro la toalla, no la vas a tirar tú. Claro. ¿No? Si yo pude producirlo de esta manera independiente, pues tal vez tú también puedas. Entonces, pues nada, es decir, pues ya me convierto en líder y adelante voy a liderar mis propios proyectos. Y bueno, es así que hago este primer corto, Mariquita Quita, que bacanes. Eso fue una aventura padrísima, aprendí mucho. ¿Hace cuánto? Eso fue en 2018. Ok. Uh-huh. Prepandémico. Y, o sea, iba a empezar la pandemia, yo ya iba corriendo con mi siguiente corto y entonces llega pandemia, se recorre un poquito, quise como líder de proyecto estar segura de que al menos todos estuviéramos vacunados. Ajá. Entonces, a finales de 2021 hacemos el rodaje de Y si Adelita, que inicia como la letra del corrido que no todos conocemos. Uh-huh. Eso es muy interesante y desafortunado a la vez, pero por eso creo que la película y el proyecto es necesario, porque mucha gente no conoce su propia historia, no conocemos nuestra propia historia. Sí. Yo hice el pitch de este largometraje que empezó como corto. Empieza como corto, lo hacemos, lo festivaleamos en 2023 y obtiene 60 selecciones oficiales a nivel internacional, 35 de ellas son premios, ya sea en cuestiones de género, mejor dirección, mejores actrices, o incluso mejor narrativa histórica en el Festival Napoleón Bonaparte que se hace en Francia. Entonces, que es dedicado al género del cine histórico, ¿no? Porque es una historia ubicada en la Revolución Mexicana y de ahí es que yo digo, pues me motivo, me sigo de largo, escribo el guión de largo y gana el premio de la incubadora de guiones en el Festival de Cine de Guadalajara en 2023 con Manolo Caro, Gabriel Nuncio y Carla Sousa como jurados. Ok.
Entonces ellos leen el guión, Carla se involucra totalmente y me dice, yo quiero estar ahí, tenemos que hacer esta película, ¿cómo te imaginas esta escena? Ya las dos bien voladas porque pues es su tema, ¿no? Habla sobre la violencia contra las mujeres durante la Revolución Mexicana. ¿Cuál es la diferencia de esta película pues con las que nos han contado en el cine? Pues siempre se cuenta del lado de los hombres. Sí. Y lo que es pues vivieron los hombres y las batallas y caballos y generales y aquí vamos a contar lo que vivieron la mayoría de las mujeres. Okay. Que fue que se tuvieron que esconder. Y desafortunadamente esto sigue pasando. Ajá. Entonces se tuvieron que esconder para que no se los llevaran hombres de cualquier bando federales. Sí. No importaba. Todos, si preguntamos a nuestra abuela, a nuestra bisabuela, a nuestra tatarabuela, que ya no viven, pero a través de la historia oral, las más longevas de la familia o los más longevos nos podrán contar, todas se escondieron. Y todos tenemos eso en común como mexicanos. Wow. Que todas nuestras antepasadas se escondieron. Y eso es lo que vamos a contar aquí. Cómo tuvieron que ellas que esconderse para sobrevivir esa época. Me acuerdo que alguna vez me comentaste que usaste mucho la historia de tu abuela o de tu bisabuela. Mi bisabuela Isabel, que vivió la Revolución Mexicana en Guerrero y ella tuvo que esconderse, ¿no? Como muchas mujeres, 1000 maneras en las que se tuvieron que esconder. Ajá. Por cierto, que si alguien que te escuche, que nos escuche, tiene un testimonio de cómo se tuvo que esconder su bisabuela y su tatarabuela, que me lo comparta, porque de verdad es que cada vez descubres más cosas. Ahora que he estado buscando locaciones, hay tantos escondites reales que quedaron como vestigios de lo que pasó en esa época. Sí. Y fíjate que te decía, fui a hacer pitch al Festival Ventana Sur en Argentina en 2023, porque ahora ya lo hacen en Uruguay. Y yo empecé el pitch cantando, no me piden que cante porque nada más fue para el pitch, pero yo les dije, ¿y si Adelita? Y me quedé callada. Y empezaron todos a cantar. Y eran uruguayos, argentinos, chilenos, colombianos. Increíble. Y ¿sabes qué? Yo hice ese pitch aquí, empezando a cantar, y la gente no se sabía el coro. No te creo. Así sucedió aquí. Y entonces fue cuando dije, ven, porque es necesario contarlo. Claro. Porque la historia oral se va a perder. Sí. Las más longevas de nuestra familia, pues desafortunadamente se están yendo. Sí. Y eran las que nos lo contaban. ¿Quién nos lo va a contar ahora? Tiene que quedar registrado en el cine porque no está registrado en los libros. Yo llevo una investigación de hace 5 años con este tema y me han orientado muchos historiadores, antropólogos, expertos, libros, películas y no hay registro. Entonces hay que ponerlo en la imagen, ¿no? Wow. O sea, es que es a ver, el proyecto va mucho más allá de una película. Sí, es ambicioso. Rescatar sí. una realidad del pasado que lamentablemente, como lo dijiste hace un momento, sigue estando vigente, ¿no? En ciertos estratos sociales, a lo mejor en todos, pero con diferentes proporciones. Sí, exactamente. Pero es una historia de que pues nadie había volteado a ver esa historia de qué pasó con las mujeres cuando entraban de un bando o del otro, entraban a un pueblo y arrasaban y quemaban las casas y todo. Así pues es. ¿dónde estaban? ¿O qué les pasaba a las mujeres? Sí, claro, porque pues la historia pues la han contado los hombres. Sí. Y bueno, y también la cuenta quienes ganan. Y esa historia, mira, ni siquiera creo que sea malintencionado, es decir, no cuenten esa parte, no. Simple y sencillamente el hombre ha contado lo que le ha tocado vivir. Exacto, es tan poderoso y tan grande la narrativa que existe que no es que haya querido oprimir la otra historia, sino simplemente pues es la historia. Y ahora vamos a ver a través de tu trabajo un ángulo que es la misma historia, pero estamos viendo desde un ángulo completamente diferente. Así es, yo digo, vamos a voltear la cámara. Vamos a ver lo que estaba pasando al otro lado, es lo único que vamos a hacer, ¿no? No, bueno, yo estoy con esta historia tan involucrada, tan apasionada. El otro día soñé con Pancho Villa. Ándale. Soñé que me decía, es que yo lo hacía para entretenerme. Y después yo en mi sueño ligaba y decía, claro, se está justificando por las cosas malas que hizo mientras hacía otras cosas en las que él creía y etcétera, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, yo lo pienso mucho, ¿no? Desde los jóvenes que quieren ser cineastas y todo, o sea,
Si ellos van a hacer cine, se tienen que apasionar con lo que van a hacer, porque cada proyecto que tú haces es un gran aprendizaje. Al rato vamos a hablar sobre otra temática. Yo, por supuesto, ya traigo el siguiente proyecto y me tendré que apasionar con el tema igualmente. Y que vean que es un proceso largo. O sea, van a pasar varios años de su vida haciendo el mismo proyecto, porque desde que lo concibes, investigas, lo escribes, buscas los fondos, preproduces, produces, postproduces, vas a festivales, hasta que llega al público y lo ven todos, pasan años. ¿Estás dispuesto a pasar ciertos años de tu vida en este proyecto para contar esa historia? Sí, es consumirte construyendo esa historia. Así ¿no? es. Porque pues, no es un paseíto por el parque, no es una rutina de, pues hago esto todos los días y listo. No, es consumirse, es irse a por todo por mucho tiempo para lograr algo. Yo no había oído el que tú podías llevar un corto y que ese luego se convirtiera en un largo en los festivales. Uh-huh. ¿Es común? Aquí sí me declaro no es común, pero ignorante. Sí ha pasado. No es común, pero sí ha pasado. Recuerdo mucho el caso que además pues ha sido uno de mis maestros, es un amigo mío, de la película El Violín de Francisco Vargas, que también estuvo en Cannes, si no mal recuerdo, en el año 2006. Y que mucha gente no recuerda, es que tenemos una memoria muy corta. Ajá. Por eso al cineasta le corresponde estar recordándole a los nuevos públicos, a las nuevas audiencias, ciertas historias. A veces te dicen, ¿por qué quieres contar otra vez Star Wars? Porque a las nuevas audiencias les aburre las primeras. Uh-huh. Por eso, ¿no? Entonces hay que recordarle ciertas cosas. En ese año, él hizo una película titulada El Violín, que mucho antes de que apareciera una figura como Yalitza Aparicio, don Ángel Tavira, me mandó un saludo a la familia Tavira, que son músicos y que han musicalizado mis cortos y ahora van a musicalizar también la película. Sí, son músicos regionales guerrerenses. Uy. Ellos musicalizaron muy chavitos junto con su tío, que ya murió, don Ángel Tavira. Él tocaba el violín sin una mano. Se amarraba esta parte del instrumento a la mano y entonces tocaba muy bien. Y fue una historia que ganó, una película que ganó muchos festivales, por lo menos 55 festivales a nivel mundial. Entre ellos, el premio Mejor Actor en Cannes, don Ángel Tavira, que era un no actor. O sea, Francisco Vargas lo encontró haciendo un documental en La Tierra Caliente sobre músicos, porque era realmente un músico. Ajá. Y luego va actores como Dagoberto Gama, que va a actuar ahorita y es mi coproductor en Isiadelita. Lo recordarán como Pote en La Reina del Sur. Dagoberto Gama, pues era un actor joven. Él y sus compañeros ayudan al director y coachan todos a don Ángel. Ajá. Y gana mejor premio en Cannes. Pero esta película tiene su antecedente en un corto que se llama El Violín también. Y es el caso más cercano que yo tengo en México. Y además, pues porque es un caso muy cercano, ¿no? Claro. Tanto los músicos como Dagoberto Gama trabajaron en esa película y ahora están conmigo en el proyecto. Sí pasa, no pasa mucho. Ok, no es común. No es lo más común. No es que haya una serie de reglas o... No hay reglas, pero sí hay antecedentes. Sí hay antecedentes. Sí. Que generalmente se hace con los proyectos independientes para mostrar, miren, esto es lo que queremos hacer, pero en largo. ¿No? Confíen en nosotros para que venga el presupuesto. Oye, voy a buscar dónde está esta película, El Violín. El Violín está en Netflix. En Netflix. Ajá. Y también, si no tienen Netflix, está en YouTube, en fin. Ok. Y ahí en YouTube va a aparecer el cortometraje. Ok. Y de casualidad no sale se me está yendo el nombre de la película esta que salen muchos músicos mexicanos de la musicalizadora que acaba de morir. Se me fue. Que musicalizó Amores Perros y esta mujer, se me fue el nombre ahora. No, ya no sale ahí. Lynn Fashten, que hizo una película, algo México, tengo muy mala memoria. Sí, ya sé cuál es. Y que salen muchos músicos regionales y así, porque habla sobre la música de México. No sale esta persona. No sale don Ángel Tavira. No. Él sale en El Violín. Y sale, todos los músicos regionales de la Tierra Caliente de Guerrero salen en ese documental anterior que se llamó Tierra Caliente, se mueren los que la mueven, porque era ya un homenaje a estos músicos regionales viejitos, ¿no?
que escribieron letra y que de muchas letras no quedaron y música no quedó registro. Fíjate, porque eran líricos. Es que está increíble. Yo no me acuerdo si ya lo había platicado aquí con alguien, ya para ir cerrando, pero lo que estás haciendo, yo estuve hace unos meses en Yucatán y de pronto entré a una librería y vi un libro que se llamaba Las Voces de no me acuerdo qué pueblo. Y cuando lo ojeé, la introducción era, son las voces y la cosmovisión de este pueblo maya, pero que ya nadie la cuenta. Y ahorita tú estás haciendo pues algo que nadie ha contado esta historia y que lo que no queremos es que se pierda esa, pues llamémosle cosmovisión, porque obviamente todas las mujeres de la revolución tuvieron su forma muy particular de ver el suceso y lo que no queremos es que se pierda, que de pronto nadie reconozca que hubo esa visión, para no ponerle ningún adjetivo ni positivo ni negativo, sino fue una forma de vivir y de contemplar la vida desde un ángulo diferente. Así es. Y además, pues no hay que olvidar que son mujeres que de una u otra forma nos abrieron camino. Sí. Yo no estaría hoy aquí platicando contigo. Claro, es un homenaje. Exactamente. Si mi bisabuela Isabel no hubiera vivido todo esto. Entonces, gracias a ella, hoy yo la puedo contar, la puedo homenajear. Y bueno, de paso, pues a todas nuestras antepasadas, ¿verdad? Claro. Que merecen que su historia sea contada. Sí, es como el diario de Ana Frank, ¿no? Es ese mismo ángulo, pero contado de otra historia, de otro momento particular. En otro lugar. Sí, qué bonita analogía. Muchas gracias. Oye, te agradezco mucho, Luz. Da para mucho el tema. Te auguro el mayor de los éxitos porque ya lo estás teniendo. Muchas gracias. Entonces nada más es que subas los 2 o 3 peldaños que te vienen por enfrente para que después puedas subir otros 2 o 3. Es un orgullo que estés trabajando con nosotros, enseñando todo esto a los alumnos. Y hay un encargo de mi hijo para que haga yo una pregunta importante. Buenísimo, a ver. ¿Cuál es la mejor taquería de la Ciudad de México? Híjole, ay, esa pregunta es muy difícil. Pero siempre hay el mismo. Sí, ya sé, pero yo, bueno, no podría atreverme a decir que es la mejor, pero sí. Para ti. Así. Ajá, pero sí tiene que ir a probar la taquería El Greco. El Greco, esa El es nueva, Greco, no había salido. Que antes estaba en la calle de Michoacán y Nuevo León, en la Condesa. Ajá. Pero ahora, muy tradicional. Y era muy chiquitita. Ajá. Pero ahora son unos tacos árabes, pero pues ya sabes, ahora con maíz y tortilla de maíz y de harina y tal. Pero ahora está sobre la calle de Campeche. Ok. Mismo en la colonia Condesa. Pero ¿saben por qué es mi favorita en este momento? Porque si ustedes son amantes de los perros como yo, okay, ellos les van a hacer un taquito de pollo con tortillita despedazada sin grasa, se las ponen en su propio platito, les ponen agua y los van a tratar muy bien, además de que la carne de los tacos es la mejor. Entonces, por eso es mi favorita, vayan. Perfecto, pues ya tenemos una nueva, El Greco. El Greco. Luz, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, yo estoy muy feliz de haber estado aquí y de ser profesora en esta gran universidad. Pues muchas gracias. Esto es Comunicación 5.0. Ahí nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.